El Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, presenta el curso de manipulación de alimentos. Un curso de capacitación dirigido a la persona que manipula los alimentos. Un servicio del INA para que usted pueda certificarse y obtener su carné que le abre las puertas a oportunidades laborales. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta Gerardo y yo para acompañarla en este nuevo capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a este curso de manipulación de alimentos. El objetivo de hoy es identificar los controles en las etapas de producción de los alimentos según la legislación vigente para servicios de alimentación e industria alimentaria. Por lo general, en los establecimientos e industrias de alimentos, las personas encargadas de recibir las materias primas tienen ciertas diferencias con las personas que les entregan los productos. Y esto más que todo porque el tiempo que se destina para el recibo de las materias primas es corto, de tal forma que pocas veces alcanza para verificar la calidad de los alimentos que recibimos. Si ya existen normas y procedimientos establecidos, es necesario cumplir con ellos, porque de esta forma garantizamos la calidad e inocuidad de nuestros productos. Sin embargo, el problema radica en que las personas que entregan los alimentos consideran muchas veces que todo este protocolo es perder el tiempo. Para estar seguros que la calidad de los alimentos es buena, no debemos comprar ni recibir materias primas a la carrera. Hay que aplicar controles. No hay duda de que si las materias primas son de buena calidad e inocuas, los productos finales serán de buena calidad y no causarán daño a la salud de las personas consumidoras. Con una buena selección de las materias primas, usted garantiza que no va a tener problemas con ellos. Por ejemplo, no van a presentar colores u olores desagradables, texturas que no son las que usted espera. Por eso es importante que cuando va a comprar sus alimentos, siga las siguientes recomendaciones. Rechace los productos enlatados, golpeados, corroídos o abultados. El empaque nunca debe estar roto o abierto. Verifique la fecha de producción y de vencimiento. Las grasas y aceites no deben tener olores rancios. Los productos horneados deben estar crujientes y los panes no deben tener moho. Cada vez que compra abarrotes, es importante leer muy bien la información que viene en las etiquetas. Las características que debemos tomar en cuenta a la hora de comprar frutas y hortalizas son: la textura, o sea, la cáscara o corteza, debe estar firme, libre de cortaduras o magulladuras y firme al tacto. Si están empacadas, el empaque debe estar limpio, preferiblemente protegido en canastas o en bolsas plásticas con aberturas. En cuanto al transporte, el camión debe estar en buenas condiciones higiénicas. También tome en cuenta la higiene del local donde compra y vigile la manipulación que le dan al producto. Por su parte, los productos lácteos deben cumplir una serie de condiciones, dentro de las cuales podemos mencionar: deben ser pasteurizados, deben estar almacenados en recipientes que estén sellados y en buenas condiciones. La fecha de vencimiento debe estar vigente, lo que quiere decir que no pueden estar vencidos. Deben estar refrigerados y además no pueden tener olores ni sabores extraños. En cuanto a la selección de las carnes, tome en cuenta que el color sea rosado o rojo brillante, que tenga un olor característico del producto fresco, su textura firme y jugosa. Para el pollo, tenemos algunos signos que nos dan evidencia de descomposición, por ejemplo, algunas partes pegajosas, un olor fuerte y desagradable, la aparición de coloración oscura. Si va a seleccionar pescado, tome en cuenta que su textura sea firme, elástica, resistente a la presión de los dedos. Sus ojos salientes y brillantes, escamas bien adheridas a la piel, las agallas rojas y húmedas, que no tenga el vientre abultado o genere mal olor. La carne debe verse limpia y fresca. En general, todas las carnes deben mantenerse por debajo de los 5 grados centígrados, o sea,
las carnes deben mantenerse siempre refrigeradas. Con respecto a la selección de los huevos, es importante que usted tome en cuenta que la cáscara no puede estar rota, además debe estar libre de cualquier suciedad. En el interior, el huevo no puede tener coloraciones ni olores extraños. La clara tiene que ser firme y viscosa. Además, la yema debe estar posicionada justo en el centro de la clara, tiene que tener un color brillante y estar abultada. Además de los cuidados que ya hemos mencionado, es muy importante que usted le compre a personas proveedoras calificadas y confiables. Indíquele muy bien las características de los productos que usted necesita. Incluso es importante inspeccionar el lugar donde procesan o almacenan los productos que le venden. Usted está en su derecho de hacerlo, porque es de su interés cuidar la calidad de los productos que compra. Además, otra de las recomendaciones que debemos seguir es siempre mantener el área de recibo limpia, ordenada e iluminada. Vea bien la presentación de la persona que le entrega los productos. Recuerde que también manipula alimentos y por lo tanto debe cumplir con una serie de normas de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Y por último, para cerrar satisfactoriamente este ciclo de recibo de materias primas, la persona que se encarga de recibir los alimentos debe estar también debidamente capacitada. Una vez que hemos recibido los alimentos, estos deben ordenarse de tal forma que se gasten primero los alimentos más viejitos, o sea, los que hemos comprado o recibido primero. Así, mantenemos una buena rotación para que el producto no se deteriore en las alacenas o en las bodegas. Esto se puede hacer con las fechas de vencimiento o con etiquetas de color que recuerden el día en que el alimento fue recibido. Tan pronto usted reciba su alimento, almacénelo. Pero ya almacenado es importante que garantice ciertas condiciones con el objetivo de prolongar la vida útil del alimento. En el caso de los productos refrigerados, es importante que usted conserve las temperaturas de almacenamiento entre los 0 y los 5 grados centígrados, es decir, que no rompa la cadena de frío. Si el alimento es congelado, consérvelo bajo los 0 grados centígrados. Y si es almacenado a temperatura ambiente, recuerde que las alacenas y bodegas deben mantener siempre un ambiente fresco. También la humedad debe controlarse, pues al igual que la temperatura, si no se controla puede favorecer la multiplicación de microorganismos patógenos y de deterioro. Además, hay productos muy secos que pueden absorber la humedad del ambiente, lo que cambiaría sus características. Otro aspecto que debe cuidarse es que los alimentos deben mantenerse alejados de la luz solar, porque ésta los puede dañar. También la ventilación de un lugar de almacenamiento es importante para controlar la temperatura y la humedad. Es fundamental que los alimentos se almacenen en las bodegas sobre tarimas que estén debidamente separadas del piso y de las paredes, con el fin de que haya una adecuada circulación del aire. Esta separación nos garantiza también que podamos realizar las actividades de limpieza y desinfección que, como ustedes saben, son necesarias en cualquier lugar donde haya alimentos almacenados. Y por último, debemos hablar de lo importante que es el espacio para garantizar que los alimentos estén separados y así no se contaminen o transfieran olores entre ellos. Vamos a revisar un par de preguntas que nos hacen nuestras amigas y amigos a través del Facebook. Doña Flor desde Alajuela nos escribe: yo trabajo en el comedor de una escuela y vieras qué problema tenemos con el proveedor, porque siempre nos lleva las carnes sin refrigerar y en un cajón de madera abierto. ¿Qué puedo hacer? A continuación le voy a dar algunos requisitos que debe vigilar en el camión que transporta las materias primas. Primero, el camión debe estar muy limpio. Este camión debe ser de uso exclusivo para los alimentos. El cajón debe estar cerrado y construido de un material lavable. Debe tener válvulas para el desagüe de los líquidos y debe mantener la temperatura de los alimentos, según sean refrigerados o congelados. Recuerde, el transporte debe mantener las mismas condiciones higiénicas y de temperatura que en el almacenamiento. Y hablando de temperaturas, es fundamental que las mismas se mantengan a lo largo de toda la cadena de producción, porque de lo contrario podemos crear condiciones favorables para la multiplicación de los microorganismos, los cuales eventualmente pueden alterar los alimentos y peor aún, pueden llegar a provocar una enfermedad alimentaria por contaminar un alimento. Debido a la importancia de este tema, vamos a hablar seguidamente del abuso de temperaturas. El abuso de temperatura es cuando dejamos los alimentos a temperaturas que favorecen la multiplicación de los microorganismos. Podemos identificar 3 zonas de temperaturas.
En la zona del centro, que va desde los 5 a los 60 grados centígrados, es lo que llamamos la zona de peligro, o sea, la zona o temperaturas donde no debemos mantener los alimentos que requieren frío, o los que ya están preparados, listos para comer. En forma práctica, ¿qué debemos hacer entonces? Mantener los alimentos refrigerados por debajo de los 5 grados centígrados y los alimentos cocinados, listos para consumo, por arriba de los 60 grados centígrados. Recordemos, por debajo de los 5 grados centígrados retardamos la multiplicación de los microorganismos. Aunque no los matamos, los controlamos. Y por arriba de los 60 grados centígrados, el calor los mata o los destruye. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones prácticas para que eviten el abuso de temperatura. Cocine bien los alimentos. En el caso de las carnes, verifique que el centro esté bien cocido. Sirva los alimentos calientes, bien calientes. Para esto manténgalos en equipos adecuados. Refrigere los alimentos lo más pronto posible y en recipientes pequeños y cerrados. Los alimentos refrigerados deben mantenerse siempre refrigerados hasta el momento en que los va a preparar y a consumir. Además, recuerde descongelar el alimento en la parte baja del refrigerador o bien en el microondas si lo va a cocinar inmediatamente. No descongele más de una vez los alimentos congelados. Recaliente las comidas hasta que salga vapor o hasta que alcancen los 75 grados centígrados. Verifique las temperaturas de los alimentos refrigerados cuando los recibe. Es muy importante que cuente con un termómetro calibrado. Por eso le vamos a explicar cómo usar un termómetro y cómo calibrarlo. Primero, el termómetro debe ser de espiga y no puede ser de vidrio porque se puede quebrar. Para medir la temperatura de un alimento caliente, el termómetro debe introducirse en el centro sin que toque el fondo del recipiente donde está el alimento. Esperamos que el termómetro nos dé la medida y listo. Para medir la temperatura de un alimento frío, de igual forma introducimos la espiga del termómetro en el centro del alimento y esperamos el dato. Antes de tomar una temperatura, debemos apagar y encender de nuevo el termómetro si es digital. Es necesario que el termómetro se limpie y desinfecte con alcohol cada vez que hacemos una medida. Para calibrarlo, es necesario tener un recipiente con hielo y agregarle agua, introducir la espiga y determinar que este termómetro mide 0 grados centígrados. Vamos a responder la pregunta de nuestro amigo Jason Paniagua, que nos escribe desde Sarapiquí. Jason quiere saber si es cierto que no puede guardar las carnes, los vegetales y quesos en un mismo refrigerador, porque dice que solo tiene uno. Bueno, Jason, efectivamente, los productos cárnicos, los lácteos y las frutas y hortalizas deben almacenarse de forma separada. Sin embargo, si las condiciones no lo permiten, como en su caso, que solo tiene un refrigerador, lo que le recomendamos es que almacene cada producto de forma separada, en recipientes debidamente cerrados y etiquetados. Así, de esta forma, usted evita que pueda haber una contaminación entre los mismos. En caso de que se diera este tipo de contaminación, estaríamos en presencia de una contaminación cruzada. Este concepto se refiere a la transferencia o traspaso de contaminantes de una superficie o un alimento contaminado a otro que no lo está. A continuación vamos a ver algunos casos cotidianos donde sucede contaminación cruzada. Cuando colocamos una bolsa con carne en la parte de arriba de un refrigerador y esta chorrea y los caldos caen sobre los otros alimentos. Cuando estamos adobando una carne cruda y después, sin lavarnos las manos, pasamos a servir un plato de comida. También ocurre cuando utilizamos una tabla o un cuchillo para picar un pollo crudo e inmediatamente los usamos para picar unos tomates o frutas. Ahora veamos algunas recomendaciones para evitar una contaminación cruzada. Lave y desinfecte completamente los utensilios y superficies después de usarlos. No mezcle sobrantes de comida con alimentos recién preparados. Lávese y desinféctese las manos antes y después de manipular cada alimento diferente. Los alimentos de origen animal crudos no deben estar en contacto con alimentos cocidos. Mantenga los materiales de limpieza y sustancias químicas lejos de los alimentos.
Hemos visto en este capítulo 5 que para cuidar la inocuidad y la calidad de los alimentos es importante controlar el recibo y compra de materias primas, el almacenamiento y transporte, y evitar el abuso de temperatura y la contaminación cruzada. Pero para cerrar el ciclo satisfactoriamente, no podemos dejar de lado las prácticas de higiene durante el servicio de los alimentos, ya que es en esta etapa donde muchas veces se generan enfermedades transmitidas por alimentos. En nuestro próximo programa trataremos el tema condiciones del edificio y equipos de un establecimiento e industria de los alimentos. El Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, presentó el curso de manipulación de alimentos. un curso de capacitación dirigido a la persona que manipula los alimentos. Un servicio del INA para que usted pueda certificarse y obtener su carné que le abre las puertas a oportunidades laborales.